Antonio, ¿te parece si empezamos? Perfecto. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Aaron Martínez, director técnico de Siemens Barch España, y hoy nos hace mucha ilusión presentaros el nuevo concepto que queremos lanzar, ZS School. Es un proyecto con el que queremos compartir conocimiento y al final, pues bueno, aprender un poco los unos de los otros. Para inaugurarlo, estamos organizando junto al aula Siemens Barch de Química Sostenible y Circular de la Universidad Chaumet I. Queremos hacerlo con Antonio Leiva, investigador del Instituto de Tecnología Química. Antonio Leiva es doctor en Ciencias Químicas desde 2005 por la Universidad Politécnica de Valencia, en el campo de la catálisis heterogénea, con la que recibió el premio especial de tesis. Ha realizado estancias fuera del país durante más de 2 años, en el MIT, en Estados Unidos, y en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en las que ha trabajado en síntesis orgánica y organometálica. En 2008 ingresó en el Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto del CSIC de la UPV, como postdoc. En la actualidad dirige su propio grupo de catálisis en química orgánica sostenible, como investigador distinguido del CSIC. El ITQ es un centro reconocido mundialmente por sus trabajos en catálisis y especialmente su interés en la química sostenible. Sus principales objetivos son transformar procesos de química clásica hacia procesos mucho más eficientes y sostenibles con el medio ambiente. La razón por la que hemos decidido abrir el ciclo de webinars con Antonio es porque él, mejor que nadie, puede explicar de qué manera se trabaja la investigación fundamental de las instituciones públicas y de qué manera estos proyectos se trasladan a nivel empresarial utilizando el concepto de Open Innovation. Vamos a dar ya paso a la conferencia y si tenéis cualquier pregunta o comentario podéis escribirla en el chat y al terminar la conferencia abriremos una mesa redonda en la que responderemos todas las preguntas y debatiremos sobre ellas. Antonio, cuando quieras. Gracias, Aaron. Gracias por la introducción y muchísimas gracias por invitarme a inaugurar estos webinars del aula. Quiero agradeceros a vosotros, a Chimer y a la UGI por permitirme participar. Me parece una iniciativa muy productiva, muy buena y más en los tiempos que corren, y creo que va a ser una colaboración que durará en el tiempo y que dará muchas alegrías. Hoy vamos a hablar de química sostenible y de la simbiosis que puede haber entre las empresas y los centros de investigación públicos. Son dos mundos que deberían estar relacionados de per se, pero de hecho no lo están tanto. Y esto es uno de los graves problemas que tenemos a la hora de abordar la investigación en nuestro país. Si me permitís, voy a compartir una presentación con vosotros. Como os decía, vamos a hablar un poco de lo que implica que la investigación básica y la investigación aplicada se unan para que tenga una aplicación industrial. Esto muchas veces no es fácil. El mundo de la investigación básica a veces está demasiado alejado de la investigación, de lo que realmente necesitan las empresas. Pero por suerte en España hay empresas como Siemens Barch que apuestan por recorrer ese camino, un camino que puede ser sinuoso pero muy productivo, de llevar una investigación que se está llevando a cabo en un laboratorio en un pequeño matracito de unos mililitros a cantidades de toneladas y que sea rentable. En esto el Instituto de Tecnología Química tiene experiencia en los últimos 25 años. De nuestros laboratorios han salido más de 20 procesos que están a escala mundial, algunos de ellos en compañías multinacionales con más de 7 u 8 plantas operativas en este momento, en cantidades de multitoneladas. Algunos de ellos los tenéis diariamente en vuestras vidas, por ejemplo, en ciertas marcas que comercializan gasolina sin plomo, u otros procesos de refinado, de producción de plásticos, etc. Esos procesos han salido de aquí, del Instituto de Tecnología Química, y también podrían salir de otras instituciones de investigación pública. A veces
Si no salen, no es porque el proceso no pudiese ser rentable, sino porque las empresas no apuestan firmemente por ese proceso y también porque los investigadores públicos están demasiado alejados de las empresas. Por eso, el concepto que se comenta hoy de Open Innovation, en el que se trata de que la empresa y la institución investigadora se acerquen un poco de manera que empiecen a hablar el mismo lenguaje, de tal manera que ya no parezca una investigación básica fundamental tan alejada de la investigación real, sino que en realidad esté más cercana de lo que parece y que con un pequeño salto consigamos que esa investigación llegue al final al consumidor, que es el que paga la investigación en el fondo. Con lo cual todo esto tiene un sentido no solo práctico, sino un sentido económico para el país. Parece que no puedo ahora pasar. Dejadme un momento que voy a intentar compartirlo de otra manera. Vale, creo que ahora sí. Vale. La industria química en España representa el 6% total del PIB. Ahora en estos tiempos tan duros hemos visto las televisiones cómo nos hablaban del PIB, de lo que representa las partes en las que está compuesta el PIB español. Habéis oído hablar mucho del turismo, que si era el 12,8, que si era el 13,5, que si el turismo no se puede parar, si hay que abrir fronteras. Bueno, pues la industria química, solo la industria química, representa el 6% total del PIB y es el 12% total del PIB industrial español. Eso tiene que hacernos una idea de la importancia que tiene nuestra profesión. Nuestra profesión representa una de cada 20 partes de la riqueza del país. Pero a pesar de ello, la inversión española está muy por debajo de la de muchos países de nuestro entorno. Fijaos en esta gráfica que representa la inversión en I+D. Representa la inversión en I+D entre 2009 y 2016. Esto en realidad lo que está mostrando es los tiempos post-crisis del 2008. Estas gráficas pueden ser interesantes para lo que nos viene ahora. En esos 7 años, la inversión en investigación subió una media de un 30% en la Unión Europea y sobre todo en países como Reino Unido o Alemania, que era del casi el 40%. En España se redujo en más de un 9%. Si vemos la evolución de España respecto a la media europea, la media española es casi un punto inferior en investigación. Como veis, estos números son más que claros de que la investigación en España está infrasubvencionada, hay una infrainversión que se traduce al final en una falta de creación y generación de conocimiento por parte de los actores implicados. Si lo vemos en términos de todos los países europeos, la media europea está aquí y nosotros estamos aquí por debajo de países como Hungría, Estonia, Luxemburgo, República Checa. Estos números deberían hacernos que pensar. Es probable que los últimos años en España lo que nos viene ahora y no caer de nuevo en el error de no invertir en investigación. Los países que invierten en investigación son ricos por invertir en investigación. No invierten porque sean ricos. Es al revés. Son ricos porque invirtieron en su momento. Aquí vemos la intensidad empresarial en I+D. Es del año 2013, pero podemos ver que esta intensidad empresarial se corresponde proporcionalmente a la intensidad global. O sea, aquí no es una culpa ni de las empresas ni del sector público. Aquí todos tienen que arrimar el hombro para que esa inversión en investigación sea lo más ajustada posible al
la riqueza del país. Vemos que España está por debajo de Portugal y, bueno, y cualquiera del otro de los países más o menos avanzados. Fijaos que los países que han podido afrontar el COVID por tratar un tema de actualidad y que a todos nos preocupa de una manera más eficiente, como son Corea del Sur o Alemania, bueno, en algunos casos que no, pero son países que tienen más dinero y además invierten mucho más en investigación en porcentaje. No estamos hablando de cifras absolutas, que la diferencia ya es muy grande, sino en porcentaje respecto a su riqueza. Entonces, un concepto que puede ayudar a paliar esos defectos es el de Open Innovation. El de Open Innovation, que lo vamos a relacionar ya directamente con la química sostenible. Hay corrientes que dicen que la química del futuro o es sostenible o no existe, no va a haber ni química. O sea, la química ya tiene que ser sostenible de per se. Podríamos incluso quitar el apellido sostenible y hablar de química. La química del futuro, la química moderna, tiene que ser una química, si es posible, circular, una química que no dañe al medio ambiente, que no dañe nuestros recursos para las siguientes generaciones. Tiene que ser una química que sea duradera en el tiempo. Vamos a poner esto desde un punto de vista histórico, en dos terrenos muy relacionados con la industria química, básicamente cubren una gran parte de ella. Uno es la química fina y otro la petroquímica. Los orígenes de la química fina, de la química orgánica que usamos ahora en muchísimos productos diarios, se puede remontar al siglo XIX, al principio del siglo XIX. La primera síntesis química que se hizo artificial la hizo Friedrich Wöhler en un laboratorio, fue la síntesis de la urea. Y esta síntesis llevó unos años después, tan solo 50 años después, hablando en aquellos tiempos donde todo avanzaba mucho más lento, a que un estudiante joven en una universidad, Perkin, descubriera un colorante sintético. Perkin a lo mejor fue el primero que se puede decir que habló de Open Innovation, aunque en este caso fue el mismo el que se aplicó el concepto porque se llevó sus conocimientos a su propia empresa y decidió montar su propia empresa con lo que había descubierto en el laboratorio. De hecho, se hizo rico muy joven. Toda esta industria perdura hasta la actualidad. Estamos hablando de más de 150 años después. De todo esto nació el desarrollo de los procesos sintéticos en química fina, incluyendo la organometálica, que dio lugar a lo que todos lo conocemos ahora como química orgánica o síntesis orgánica. En paralelo y totalmente por caminos distintos, empezó a formarse lo que es la catálisis y la petroquímica. Justo en 1900, Friedrich Oswald definió lo que es la catálisis y dijo, y ya se demostró que existían sustancias que podían acelerar las reacciones químicas. Esto en un primer momento no se aplicó en síntesis orgánica, sino más bien fueron en procesos en fase gas, procesos de absorción y sobre todo en la creciente petroquímica de entonces. Todo esto es lo que hace que hoy en día tengamos el motor de combustión interna a un precio asequible y coches, aviones, todo lo que es la industria de automoción, la industria de la energía, está basada en este concepto de catálisis sobre superficies. Todo el refino, que en la actualidad la gran mayoría se basa en este tipo de catalizadores y desde luego en conceptos de catálisis. De ahí nacieron los primeros polímeros que ya son un hijo de ambos conceptos, de organometálica y de catálisis. Y nació toda la industria polimérica que ahora abarca nuestro día a día de una manera igual o mayor que pueden ser los combustibles. Es decir, con estas dos, con esta diapositiva de aquí definimos lo que es nuestra vida moderna. Nuestra vida moderna la define en gran parte la química porque la gran mayoría de objetos que nos acompañan en el día a día están o vienen definidos por la química que en su momento se hizo en laboratorios y que llegó a las empresas. Si una química no sale del laboratorio, no llegará nunca al consumidor. Y ahí la responsabilidad es tanto como de los investigadores como de las empresas. Dejadme que os muestre un concepto, o dejadme que os muestre una reacción química que ha marcado nuestra vida ya no solo a nivel de objetos, sino a nivel de nosotros mismos, que es la reacción de Haber-Bosch. La reacción de Haber-Bosch es la absorción de nitrógeno de la atmósfera
hacerlo reaccionar con hidrógeno sobre un catalizador sólido y generar amoníaco. Esta reacción se empezó a estudiar en la Primera y Segunda Guerra Mundial para evitar la necesidad de los nitratos que venían de Chile para poder abonar los campos. Básicamente, la agricultura dependía de esos nitratos y también los explosivos. Con eso en Alemania se creó un programa para generar esta reacción de una manera artificial y se encontró un catalizador que lo hacía. Ese catalizador empezó a operar a principios de 1920-1930 y el hecho de tener abonos artificiales baratos ha hecho que la población mundial haya crecido de aproximadamente 2.000 millones de habitantes en el año 1950 a, se espera que 10.000 millones de habitantes en el año 2150. Ahora mismo estamos aproximadamente en 8.000 millones de habitantes. Es decir, se ha cuatruplicado o quintuplicado la población mundial. Esto es algo inaudito en la historia del ser humano. El ser humano en toda su historia no había pasado de 2.000 millones y su progresión era lineal, no exponencial. Y todo esto es debido a un simple proceso químico catalítico. Un proceso que comenzó en un laboratorio y que se llevó a una empresa. De hecho, se calcula que el 80% del nitrógeno de nuestro cuerpo, de nuestros aminoácidos, proviene del nitrógeno del aire que fija esta reacción. O sea, el 80% de nosotros está hecho por industria química. Bien, como decía antes, la innovación abierta, Open Innovation, es el concepto donde las empresas deciden ir más allá de sus límites, de sus recursos de investigación y desarrollan cooperación con profesionales externos que les puedan ayudar. En este caso, obviamente, estamos hablando de investigación. Eso significa que los proyectos de I+D reducen tiempo y costos y capturan soluciones e ideas innovadoras para que la empresa lo desarrolle. Hay un doble feedback. Hay un feedback de la empresa al centro de investigación y del centro de investigación a la empresa. Los centros de investigación saben en qué tienen que fijarse, en qué tienen que centrar sus esfuerzos de investigación para que a la empresa les sean interesantes y rentables. Y además la empresa ve las capacidades de los centros de investigación para mejorar sus procesos y buscar otros nuevos totalmente alternativos, totalmente fuera del espacio de confort que pueda tener la empresa. Además, esto permite una transferencia y una protección de los procesos mucho más eficiente, de manera que se pueden generar patentes, publicaciones y productos que la empresa puede proteger para el futuro. Esto sirve para todo tipo de empresas, no solo para una refinería de gran tamaño o para una farmacéutica. En el campo de la química sostenible, fijaos que a pesar de que los volúmenes de producción cambian muchísimo de una refinería de productos químicos a una farmacéutica donde tiene que hacer productos muy detallados de mucho valor añadido con muchos pasos de síntesis, al final la generación de subproductos es prácticamente igual, porque contra más elaborado sea el proceso, más subproductos se crean. En esto, la química sostenible y la química donde no se generen subproductos cobra más sentido que nunca en cualquiera de los campos químicos de los que hablemos. Aquí os muestro unas fotos del ITQ donde estamos realizando procesos, algunos de ellos para empresas, y como veis podemos trabajar desde reactores químicos que simulan plantas petroquímicas a pequeños matraces donde se simulan procesos farmacéuticos o de química fina. No solo eso, por ejemplo, en el ITQ, pero esto puede ser extensible a otros laboratorios químicos, también se desarrollan tecnologías de per se, más allá de la reacción química o del producto químico que se desee. Por ejemplo, aquí se desarrolló un reactor que es capaz de hacer 16 reacciones a la vez, pueden ser distintas, y seguirlas todas a la vez para ver la evolución de cada una, con un catalizador distinto, con unos productos de alimentación distintos. Esta tecnología se licenció una empresa, ahora mismo hay una empresa que vende este tipo de reactores. Es decir, la investigación básica, fundamental, puede tener siempre buena salida en el momento de que las empresas colaboren en el diseño de estos procesos o productos y le den salida.
A continuación paso un poco a detallar la colaboración que estamos teniendo aquí en el ITQ con la empresa Shimmer & Schwarz. Una colaboración que, debo decir, está siendo muy exitosa y creo que muy satisfactoria para ambas partes. Shimmer & Schwarz nos planteó un problema tipo que tenían en su empresa que puede ocurrir en otras empresas. Es decir, ellos necesitan preparar un producto líquido a partir de los reactivos líquidos y lo hacen en un reactor en batch. Un reactor típico que tiene una capacidad que se carga, se hace la reacción, se descarga, se tiene que lavar, se tiene que hacer operaciones de cuencheado, de neutralización. Bien, lo que acordamos que podía ser interesante y que no se había hecho nunca en el mundo justo para este producto era realizarlo todo en continuo de manera que usásemos un catalizador sólido. En la anterior reacción se usa un catalizador también disuelto en el medio de reacción, un catalizador líquido, de manera que hay que separarlo después de reacción y hacer lavados de la mezcla para evitar que contenga ese catalizador. En cambio, si se utiliza un catalizador sólido en continuo, lo que hacemos es pasar la mezcla líquida por el reactor con el catalizador sólido, de manera que lo que sale al final del reactor es producto puro. El catalizador sigue activo en su fase sólida y podemos pasar continuamente cargas y cargas de reactivos líquidos y obtener producto líquido final al final del reactor, sin necesidad de separaciones, lavados, etc. Aquí os pongo unas de las típicas operaciones que se evitarían en un laboratorio: cromatografía, lavado, etc. Y aquí pues muestro algunas de las diferencias que se obtendrían en cuanto al producto final. Por ejemplo, el precio pasaría de ser de más de 10 euros kilos al año a menos de 5 para el mismo producto. Pasaríamos de obtener una producción anual en torno a 250, 500 toneladas al año a más de 2.500. O sea, aumentar la producción entre 4 o 5 veces. Y evitar el uso de catalizadores metálicos irrecuperables, paradas del reactor, etcétera, simplemente con un catalizador que lo tienes ahí y que no se queda en el producto final y que está operando continuamente. Esto implica menos peligrosidad, más eficiencia energética, menos daño ecológico, menos subproductos, menos aguas de lavado. En principio son todo ventajas si se hace bien. Aquí tenemos algunos números. Efectivamente, esto está funcionando y se podría esperar un aumento de la producción de 8.000 a 24.000 toneladas al año. Esto también implicaría, desde un punto de vista logístico, un descenso significativo del precio y una reducción en tiempo de entrega a clientes. Pensad que en un reactor en batch estás limitado por la capacidad del reactor y los tiempos de carga, descarga, lavado, etc. Aquí se puede trabajar en continuo 24 horas, de manera que tú puedes aumentar la producción aumentando el flujo de paso o la cantidad de catalizador que se pone. De hecho, ya tenemos la planta instalada, bueno, lo tiene Shimmer & Schwarz, la planta piloto instalada y funcionando de momento bastante bien. No nos centramos solo en este tipo de procesos, estamos haciendo otras cosas donde conceptualmente queremos ir un paso más allá. Por ejemplo, este mismo concepto de hacer catálisis sólida, además queremos que la sustancia final sea el propio sólido, de manera que sustancias interesantes que de otra manera podrían descomponerse al aire o sufrir degradación queden protegidas por el sólido y se pueda hacer liberación controlada. Pues en algunos casos. En otros casos, simplemente que quede el sólido sea la sustancia activa final. Por ejemplo, hablaríamos de nanolubricantes, nanoperfumes, nanosensores o nanofármacos. Por ejemplo, en el caso de nanolubricantes, podríamos hacer la reacción de manera que al final nos quedase absorbido el nanolubricante en nanopartículas que actuarían como catalizadores y sustancias activas per se. Otro concepto es el de nanoagroquímicos con liberación controlada. Lo que suele hacerse, o una posibilidad, sería utilizar nanomateriales con nanoporos donde las sustancias activas entren de per se o, mejor aún, las preparemos dentro, de manera que no haga falta preparar el producto final aparte en una reacción en batch con los mismos problemas asociados a lo que hemos visto antes, sino que los materiales de partida
los pongas dentro del material, el material haga como catalizador y como hospedador, de manera que al final te quede tu sustancia química y puedas liberarla controladamente en la aplicación que se desee y recuperar el catalizador. Estos son fotos reales de estas sustancias, fotos de microscopía donde se ve cómo puedes controlar el poro, puede ser microscópico o nanoscópico, dependiendo de la aplicación, de manera que tú puedes incorporar sustancias activas, por ejemplo, un protector solar o un insecticida, y que haya una liberación controlada, por ejemplo, del insecticida. En este caso incluso se podrían poner los dos, de manera que el protector solar evitaría la ruptura del insecticida con el calor y con el sol, y su liberación controlada con el tiempo estaría marcada por la porosidad del soporte que elijamos. No solo eso, también con este podemos fabricar nanocatalizadores sólidos que además presentan un tamaño nano, es decir, de 10 a la menos 9 nanómetros, en el rango donde las reacciones químicas ocurren, es decir, con un tamaño muy parecido a lo que son los sustratos, y aumenta mucho más la velocidad de reacción debido a una alta superficie del catalizador. Esto se puede hacer con materiales de partida derivados de la biomasa, por ejemplo, de manera que el propio catalizador sea sostenible. Un derivado de la biomasa tratado con sulfúrico, hemos preparado aquí carbones sulfónicos que se utilizan como catalizadores en ciertas reacciones, de manera que no solo el proceso es sostenible, sino que el catalizador sólido que se pone en el reactor es en sí sostenible. Bueno, pues con esto más o menos creo que lanzo el mensaje que nos gustaría en esta primera charla lanzar desde aquí, desde el aula, Simeon Schwartz. Las conclusiones serían las siguientes. La química aplicada y fundamental deben ir de la mano para que sean más eficientes y económicamente rentables. La colaboración directa entre industria y centros públicos de investigación, tal como estamos haciendo entre el Instituto de Tecnología Química y la empresa Siemens Schwartz, es fundamental para el desarrollo de estos procesos, y además hay que focalizarlos ya que sea una química sostenible, para que sean procesos duraderos en el tiempo. Y el concepto de innovación abierta que desarrolla Siemens Schwartz y que es deseable que otras empresas, especialmente españolas, donde la inversión en investigación es más difícil a ciertos niveles, puede permitir el desarrollo de estos nuevos procesos industriales basados en el conocimiento. Con esto, Aarón, creo que damos una visión general de lo que se está haciendo y que puede ser de interés para aquellos. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Si queréis, pasamos al turno de preguntas. Antonio, si quieres, deja de compartir la pantalla, ¿vale? Vale. Así nos ven mejor todos. Vamos a esperar un poquito a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, te puedo lanzar yo un par, ¿vale? Bueno, mientras se lo piensan, yo, desde la experiencia que tenemos, yo tengo que decir que la experiencia es muy buena, ¿vale? Trabajar con vosotros nos ayuda muchísimo. Avanzamos mucho más rápido de lo que habitualmente haríamos, si no fuera por vuestra ayuda. Sí que comparto, conforme has explicado, que la inversión en España pues, es complicada y pues, para nosotros incluso también es difícil conseguir financiación para ese tipo de proyectos. Pero la pregunta sería, ¿realmente qué nivel crees que tenemos en España en cuanto a investigación a nivel industrial? De lo que tú has visto, ¿qué nivel crees que tenemos? La investigación que se hace en las empresas, de per se. Sí. Bueno, puede ser honesto, ¿eh? Por lo que yo he visto dentro de mi humilde visión, que tampoco he visto tanto, ¿no? Pero bueno, he visto alguna cosa, podría ser mejor. No se corresponde con el peso que tiene la industria química, que es la que yo conozco, desde luego, española, en la riqueza del país. Creo que habría que apostar más por una investigación más arriesgada. Se hace una investigación siempre muy conservadora.
y entonces casi siempre se va por detrás. Lo que es la investigación química se va por detrás de una gran cantidad de países. ¿Es que hay alguna forma de esto? ¿Qué herramientas tenemos nosotros como empresas para solucionar esto? ¿Puedes explicar un poquito las formas de financiación que hay para facilitar esto? Sí. Bueno, básicamente a nivel público hay varios programas donde se fomenta la investigación público-privada conjunta. Son programas, conocemos el Retos Colaboración, por ejemplo, que es a nivel nacional. A nivel de la Generalitat Valenciana también hay varios programas. Y estos programas, la primera particularidad que tienen es que la entidad que aplica a estas ayudas es la empresa siempre, no el centro de investigación. Entonces, es la empresa la que tiene que tomar la iniciativa. Van de la mano con alguno o varios centros de investigación. Entonces, lo primero que tiene que tener una empresa es un centro de investigación de confianza que crea que le va a responder. Una vez que tenga eso, pues tener un proyecto mínimamente razonable, innovativo y rentable para la empresa, y si la empresa no dispone de financiación para llevarlo, o pues aplicar por estos programas que, por mi experiencia, en algunos casos tienen un ratio de éxito bastante alto, porque en España, por desgracia, no son tantas las empresas que se lanzan a esa piscina y entonces pues es una buena oportunidad. Y a colación de lo que comentas, una de las preguntas que es bastante obvia en esto es que nosotros también la tuvimos, ¿es el miedo al plagio entre empresas un freno para la Open Innovation? Sí, ese miedo existe, en España aún existe más. A ver, los grandes actores en el mundo en química no tienen miedo a este plagio porque funcionan por patentes. Y son empresas que confían en el sistema de patentes y confían en la legalidad que conlleva. Evidentemente, no puedes evitar que un centro en India o un centro pequeñito que descontroles, pues te pueda copiar. Pero lo que hay que decir es que si la investigación está bien hecha y es profunda, es muy difícil, por no decir imposible, que una empresa sin recursos te pueda copiar. Es tan sencillo como decir ahora, ir a un bar y decirle a alguien que haga una Coca-Cola sintética. No vas a ver igual. Y de hecho, no existe, las Coca-Colas que he visto yo que han salido en el mundo han durado poco o nada sintéticas. Al final queda la Coca-Cola. Entonces, si tú tienes un muy buen proceso, será difícil, por no decir imposible, que una empresa lo copie. Y una vez, si lo copia y tiene un peso en el mercado y lo detectas, la patente es tu arma de defensa para decir, perdone, esto ya lo hice yo y tengo la patente. Y tienes todo el derecho legal de ir a por esa empresa. Es como debe ser. Este ocultismo que a veces se lleva a las empresas y en España también para evitar la transferencia de procesos de unas empresas a otras, al final no deja de ser, y perdóname la expresión, una segunda división eh, donde no estás jugando como se debe jugar. Yo sí lo que veo es que el tema de las patentes a nivel europeo, por lo menos nuestra empresa a nivel en Alemania, sí que tiene muy claro que el tema de patentes hay que trabajarlo y hay que protegerse. Lo que pasa es que veo que a nivel de España, en general todas las empresas españolas tenemos mucho miedo a lo que es a patentar por el sobrecoste que genera, porque luego cómo lo gestionamos. Entonces, creo que es un poco lo que nos limita también. Entonces, pero bueno, al final creo que tenemos que aprender un poquito en esa línea también todos. Bueno, hemos hablado un poco de temas, digamos, casos de éxito. ¿Pero has tenido algún caso de no éxito entre proyecto, empresa, instituto? No quiero nombres ni detalles, pero sí alguna experiencia de qué ha pasado y por qué crees para aprender de eso. Sí, obviamente hay procesos
sobre todo que son muy prometedores a nivel de laboratorio y que cuando se van a llevar a la empresa no llegan. Esto pasa en todos los campos. Uno, claro, es el campo farmacéutico. Muchísimas moléculas muy prometedoras no llegan al final. Por hablar de un tema de actualidad, las vacunas del COVID, que ahora se están estudiando más de 120, ¿cuántas llegarán a nosotros? Ya. Pero si hay están involucradas la empresa y el centro de investigación como debe ser, en primer lugar, ese fracaso se tornará en éxito si la información se capta y se procesa. Y en segundo lugar, si la transferencia se trabaja tan bien como se ha trabajado a nivel de laboratorio, el proceso se podrá conseguir. Hay muchas veces fracaso en que subes la montaña y crees que ya lo tienes todo hecho y no te esfuerzas en bajarlo. Pero si pones empeño en ambos procesos, o sea, el laboratorio y la implementación industrial, no tiene por qué haber problema. Sí. ¿Qué crees que haría falta para convencer a las empresas para que se abrieran a este tipo de investigaciones? ¿Cómo podríamos convencerlas? ¿Tiene que ser por parte del gobierno, fomentando ayudas o cómo crees que se podría hacer? A las empresas hay que decirle que si tienen una idea, que creen en ella y que tienen mucho margen económico de ganancias y funciona, si encuentran un grupo de investigación que esté igual implicado que ellas, el dinero estará bien invertido. Al final, ganarán dinero. No tienen que ver la investigación a un centro público como una inversión en un pozo sin fondo. No, no, no. Y tienen que buscar investigadores públicos que crean en la generación de riqueza para la empresa. Si van a un investigador público y les dice que ellos se dedican a investigación fundamental y que lo que hagan las empresas no es de su incumbencia, huyan de ese tipo de mentalidades. Pueden ser investigadores muy buenos, pero a la empresa no le va a servir. Tienen que buscar investigadores que tengan en su ADN la creencia de que su investigación no es que deba llegar a las empresas, es que debe llevar a la sociedad, que es quien le paga. Con lo cual, el mejor vehículo para que su investigación repercuta en él mismo y en su familia y en todo el que le rodea es la empresa, que es el vehículo que lleva las investigaciones a la sociedad. Si encuentran investigadores con un buen nivel y que creen en esa idea y que apoyan la idea que pueda tener la empresa, yo a las empresas les animo no solo ir a convocatorias públicas, sino mirar si ellas mismas se pueden financiar. Si creen en esa idea, nuestra experiencia en el ITQ es que las empresas acaban funcionando así. Se olvidan de financiación pública y invierten su propio dinero en centros que creen en lo que ellas creen y acaban ganando dinero. Aquí en el ITQ tenemos trabajando con nosotros a 4 o 5 empresas multinacionales de las más potentes en química durante los últimos 20 años. Y eso no es casualidad. Y no es porque nosotros seamos mejores o peores, es porque la empresa está ganando dinero con sus proyectos aquí. ¿Crees que en esta época post-COVID se puede, o aún COVID, se puede aplicar el concepto de Open Innovation en el entorno que tenemos de volatilidad, incerteza, complejidad y ambigüedad? ¿Cómo crees que qué parte de la Open Innovation podemos aplicar ahora? Ahora está seguramente, ojalá no, ojalá me equivoque, pero seguramente va a haber una reducción de las ayudas públicas, pero es bien conocido que en todas las crisis quien gana más es el que apuesta más por investigación. La investigación siempre es bueno apostar, pero en estos tiempos es aún mejor porque te diferencias más del resto. Tiene más sentido que nunca, dentro de que haya programas donde la empresa pueda solicitar ayudas, claro. Tenemos otra pregunta que es bastante recurrente. En los últimos años es conocida
el concepto de químico como malo, como contaminante, poco saludable, dañino. ¿Qué podemos hacer nosotros, tanto las empresas como las instituciones públicas, para cambiar ese concepto? ¿Podemos hacer algo o no? ¿O no podemos hacer nada? Debemos, Debemos. Los que somos Debemos. químicos debemos. Es una pregunta recurrente. Yo cada vez que la recibo me tengo que morder la lengua porque ya estoy cansado de dar explicaciones, ¿no? La sociedad moderna está basada en la química, toda. Nuestra esperanza de vida ha subido no sé cuántos años por la química. Nuestros ancestros vivían en el bosque de una manera muy natural, pero no duraban más de 30 años. Podemos ver el mundo en 3 meses. No sé, quien diga que la química nos ha traído males, tengo que decirle que es un ignorante. Que la química trae problemas asociados, ha traído y traerá, efectivamente, como cualquier cosa, porque costo cero no existe nada en el mundo que yo conozca aún. Lo que hay que hacer, obviamente, es mejorar. ¿Que ha habido procesos muy dañinos donde no se ha respetado la sostenibilidad? Sin duda. ¿Que eso se está paliando ahora? Sin duda. ¿Que es uno de nuestros principales retos? Obviamente. Ahora tenemos que diseñar procesos y productos y además que sean sostenibles. Antes faltaba el además. Pues ahora lo haremos y todo irá a mejor. Pero asociar química con malo es simplemente no saber lo que es la vida. La vida tal como la conocemos y tal como te digo, a lo mejor tú y yo, Aarón, estamos aquí porque unos químicos les dio por fijar el nitrógeno. Igual sí. Pues sí. Una pregunta interesante que nos han pasado es: ¿cuál crees que es el porcentaje de recursos que debería aportar el Estado con respecto a lo que se genera de forma privada? ¿Qué porcentaje crees que sería el idóneo? Bueno, el Estado debería ser proporcional a lo que las empresas, proponen. El Estado debe ser una ayuda, no la base. El Estado debe aportar dinero para investigación fundamental pura, más que para aplicada. Lo que pasa es que en España, como hay un déficit tal de ese tipo de investigación, el Estado también lo hace. En los países más avanzados, el Estado más bien da dinero para investigación fundamental, porque las empresas ya se encargan de pelearse, así lo digo, de pelearse por los centros de investigación avanzados. Es un concepto tan radicalmente diferente a lo que hay aquí que te llama la atención, ¿no? Yo que he estado en el MIT en Estados Unidos, allí te voy a decir cómo funciona para que veas la gran diferencia tan abismal y luego que no nos extrañe cuando vemos que cuando vas a cargar gas, a mí me da mucha pena, supongo que habrá entre los que están escuchando gente de empresa, a mí me da mucha pena cuando llego a casa o voy a algún sitio y veo que una gran mayoría de marcas potentes, ninguna es española. Tú vas a cargar a una gasolinera, bueno, está Repsol, ¿no? Pero tienes BP, tienes tal, electrodomésticos, todos son de marcas alemanas, coreanas, japonesas, la gran mayoría, tenemos alguno, ¿no? Es decir, es porque ellos apuestan por investigación. No son mejores que nosotros haciendo las cosas, es que apuestan por investigación y avanzan. Entonces, lo que te comentaba en el MIT el investigador no tiene que hablar con la empresa directamente. Como en nuestro caso, ¿no? Que hemos hablado, hemos dicho adelante. Allí las empresas van al MIT, arriba a la cúpula, y le dicen, ¿puedo poner dinero? Y el MIT dice, no sé si nos queda sitio o no. Pero normalmente dicen que sí, ¿vale? Porque tampoco son tontos. Claro. Vale, entonces de repente se encuentran con un pool de 20 millones de dólares, que lo ponen varias empresas, y entonces dice, bueno, a la empresa que ponga más dinero le voy a dar el mejor investigador que tenemos. A la segunda, el segundo, y así tal. Y tú estás en tu despacho tan tranquilo como investigador y te dice, oye, que te han tocado 2 millones de dólares de tal empresa. Y dice, ay, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues ponte en contacto con ellos, tal, que ya hemos dicho que te has tocado tú, ¿vale? Y tal, y va. Y la empresa encantadísima de que Pepito del MIT se lo haga. ¿Por qué? Porque saben que se lo va a hacer bien y porque saben que van a ganar dinero.
Aquí en España aquí es al revés. Aquí las empresas ni pisan los centros de investigación. A estos hay unos funcionarios, esto no. Nos toca a nosotros muchas veces salir, a algunos, muy pocos, intentar salir y decirles, pero que podéis ganar dinero. Lo has dicho ahora, yo no quería decirlo así como lo has dicho tú, pero el concepto que se tiene muchas veces de las instituciones públicas de investigaciones del funcionariado. Eso, claro, ¿cómo lo revertimos? Porque eso viene de muchos años. Sí. Entonces, hay que trabajar mucho por vuestra parte, sobre todo, para esa tendencia cambiarla. Claro. Desde aquí lo intentamos. Esto es un problema que tenemos asociado. Sí, además es un círculo vicioso porque la empresa no cree en la institución, los pocos que es la institución creemos nos cuesta muchísimo encontrar a alguien y los que están alrededor lo único que ven es sufrimiento del investigador que quiere que salga, sacar la cabeza y que salga su investigación a la sociedad. Si fuese al revés, si el que sufriera el efecto de investigación fuera el que no lo hace, se balancearía todo hacia el otro lado. Continúo con las preguntas que tenemos aquí, ¿vale? La World Wide Web se podría considerar como un ejemplo del Open Innovation. ¿Qué opinas? Sí, la World Wide Web creo que surgió en un organismo público, ¿no? En un acelerador, ¿no? Creo que salió de un acelerador de sincrotrón y vieron que podía tener aplicación industrial. Open Innovation cambia un poco en el sentido de que la idea suele venir de la industria. Lo otro más bien es una transferencia directa de un descubrimiento de laboratorio a nivel industrial. Un poquito lo que hizo Perkin cuando he contado la historia. Perkin lo descubrió en el laboratorio y decidió montar la empresa con ese descubrimiento de laboratorio. En Open Innovation no necesariamente el descubrimiento tiene que venir del laboratorio. De hecho, más bien, la idea debe venir de la empresa. Y es el laboratorio el que tiene que acabar de redescubrirlo para que la empresa lo acabe de rematar a nivel industrial. Otra pregunta que a lo mejor creo que nos puede ayudar un poquito es ¿qué tipos de Open Innovation existen? ¿Qué tipos? Bueno, ahí hemos puesto un poquito las características. Básicamente... Yo ahí creo que, por ejemplo, ahí eso te puedo ayudar un poco, ya que nosotros intentamos hacer un Open Innovation desde el punto de vista, desde la empresa, con vosotros, como una forma más abierta, y luego está lo que sería un Open Innovation, por ejemplo, entre nuestras sedes, que es como cerrado. Y ahí sí que tenemos, es como esas dos vertientes, ¿no? Una, la que haces intracompañías, intrasedes, y la otra que haces hacia afuera. Depende de lo que te interese. Sí, básicamente es eso. Luego pues está el tema de que, bueno, vosotros ya lo habéis visto, el tema en el Spider, por ejemplo, lo de hacer licenciar, si un producto te interesa venderlo como tal, o puedes hacer spin-off, hay muchas variantes de cómo sacarle rédito a la investigación. Correcto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Existe una figura mediador de nexo de unión entre la industria y la investigación pública? Y de no existir, ¿crees que es necesario la generación del mismo? Es una buena pregunta esta. Sí, existen, no muchos, pero existen. Aquí conmigo han hablado un par de personas que tienen empresas que hacen de consultoría, de intermediación entre la empresa y el investigador. Me parece una buena iniciativa y de hecho cuando yo he hablado personalmente con ellos, pues les he felicitado por su labor y les he animado a que sigan. Creo que es una buena idea. Otra pregunta. Se ha comprobado que la etapa de transformación, implantación, escalabilidad de tecnología es donde las empresas pueden tener un mayor riesgo de éxito. ¿A qué puede ser debido desde el punto de vista de nuestro en este caso? Yo confirmo que hay riesgo, pero bueno, explícalo tú.
Sí, a ver, obviamente en el laboratorio se trabaja a escalas pequeñas. Por ejemplo, para la generación de un producto tú puedes generar como mucho 1 kilogramo, 10 kilogramos. Cuando tú tienes que hacer toneladas, estamos hablando de pasar de una escala de 1 a 1000. Pensar que las plantas pilotos se hacen escala de 1 a 50 como mucho. Cuando te hacen una planta piloto, te la hacen de 1 a 50 para asegurarse la reproducibilidad cuando hagan la planta real. Pues en este caso, cuando tú pasas del laboratorio a una aplicación industrial, normalmente esa proporción es muy grande, es mucho mayor. No asegura una reproducibilidad exacta. Por eso, el pasar directamente a industria desde laboratorio sin pasar por pilotaje, que es algo recomendable, puede generar problemas. Pero repito, si la industria y el centro de investigación están igual de implicados en la primera y en la segunda etapa, los casos de éxito son mucho mayores. ¿Qué medidas crees que se podrían copiar de otros países que hacen pues lo que has enseñado antes, Reino Unido, Inglaterra, Alemania, Corea? ¿Qué podríamos copiar de ellos? Copiar su modelo. Si funciona, copiar y adaptarlo al modelo español. ¿Eso qué requiere? Requiere más confianza mutua entre actores. En este caso, la excelencia se presupone porque tienen que salir resultados. O sea, hay un objetivo común que es que gane dinero la empresa. Si la empresa gana dinero, el centro de investigación estará financiado con lo que desea. Con lo cual, eso es fácil, no hay opinión en esto. El proceso tiene que ser rentable. Y contra más basado en el conocimiento esté, más te diferenciarás del resto. Y obviamente entrar en el loop de funcionamiento legal de todo el sistema de generación de conocimiento. Es decir, la empresa tiene que confiar en que su proceso se tiene que patentar y que no te lo va a copiar nadie. Y si te lo copias, si alguien te lo copia, tú tienes que detectarlo y denunciarlo y defender tus procesos. Tus procesos generados independientemente, procesos originales y de ideas que surjan de la empresa. Ideas basadas en las necesidades de mercado. No es algo, no estamos hablando de una investigación loca o una investigación arriesgada. Estamos hablando de ideas que el mercado reclame y que simplemente requieran dar un paso más allá donde un centro de investigación te ayude. Una pregunta un poco más química. En muchos procesos catalíticos se acaba eligiendo el catalizador heterogéneo respecto al homogéneo. Desde tu punto de vista, ¿tiene cabida la fotocatálisis homogénea en los procesos industriales? La fotocatálisis. Homogénea. Bueno, hay una tendencia ahora mucho en investigación básica. La fotocatálisis está cobrando mucho ahora, mucho interés. El único problema que existe todavía es la eficiencia de esos fotocatalizadores, que todavía no es la suficiente y requieren un aporte de luz, un aporte energético grande, sobre todo para procesos grandes donde la dilución puede ser un problema. Pero sí, obviamente, cualquier proceso donde la luz, especialmente la luz solar o una luz barata o una luz visible, pueda sustituir a la energía térmica o a la energía eléctrica y sea más rentable, obviamente las empresas al final os adaptáis a la hora de ganar dinero. Seguro que hay reactores fotocatalíticos que empiezan ya a tomar forma y que en algún momento los veremos en las empresas. Así como has enseñado antes la reacción de Haber-Bosch, ¿qué influencia tuvo en la humanidad? ¿Qué otro tipo de reacciones crees que podrían tener una influencia grande durante este siglo? Esto es hacerte visionario, ¿eh? Pero no hace falta. Hay algunos, a ver, esto es consensuado entre la comunidad científica. Obviamente, la transformación del CO2. El CO2 es gratis, no sobra, obviamente, en la atmósfera. Entonces, se están siguiendo tanto procesos de absorción de CO2 para mitigar las emisiones y de reactividad del CO2 para transformarlo, por ejemplo, en metanol
y de ahí comenzar la cadena de producción, tanto de biocombustibles, por ejemplo, y de toda la cadena de producción de reactivos oxigenados, ¿no? Esa es una de las reacciones, por ejemplo, que se estudia mucho. Otra, obviamente, es la ruptura del agua para generar hidrógeno y oxígeno, ¿no? La electrolisis del agua, eso es otro de los procesos que está en vista de todos. Y en general el uso más eficiente de nuestras materias primas más abundantes, que son el agua, la luz, el CO2 y todavía los combustibles y en especial, por ejemplo, el gas natural, el metano y el etano, que hay muchos procesos químicos que están estudiando para obtener productos de interés directamente de ellos. Aparte de la biomasa, que también, lo que pasa es que la biomasa ya pues hay voces de hace tiempo que no es un recurso tan ilimitado. Puede ser más caro talar árboles o crear o cultivar maíz que directamente preparar compuestos químicos de base, ¿no? Entonces ahí hay todavía hay una controversia, pero si los números salen y es sostenible el proceso y es circular, pues obviamente cualquier materia prima puede ser de interés. Perfecto. Para centralizar los esfuerzos para futuros desarrollos, ¿cuál es el camino favorito? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hacer un estudio de mercado y para ver qué es mejor la situación actual? ¿O cómo crees que se debería hacer este enfoque? Sí, las empresas son las que Los tienen que... que, de inicio, tienen que dar la idea, tienen que saber el producto, tienen que saber el proceso, y lo saben, las empresas lo saben, con un mínimo de estudio de mercado, de conocimiento de su sector, ellas saben dónde hay una oportunidad de mercado. Y si esa oportunidad de mercado no es accesible fácilmente por ninguno de la literatura abierta, del conocimiento de la empresa, pues es cuando creo que deben acudir a un centro de investigación de confianza y plantearlo y que el centro de investigación sea lo suficientemente franco y tenga los conocimientos para decirle se puede o no se puede y si se puede va a ser rentable o no. Me has dicho varias veces ya durante el webinar que crees que somos las empresas los que deberíamos dirigir las investigaciones con nuestras ideas que vienen del cliente. Pero, por ejemplo, hay materiales que llevamos usando mucho tiempo, como los grafenos o este tipo de materiales que llevan muchos años siendo prometedores de muchísimas aplicaciones, pero que realmente no le vemos aplicación en el mundo real. ¿Crees que es por falta de la industria de interés en este tipo de productos, por precio o porque realmente no habéis sabido transferir ese conocimiento hacia la industria? Como el grafeno hay muchísimos. Correcto. Sí, hay una mezcla de todos los factores que has dicho. Sí, para que un producto llegue, tiene que en algún momento haber una implicación de todos los actores. Es difícil que un investigador se salga del loop de investigación y funde una empresa súper exitosa. Puede ocurrir, hay casos. Normalmente tiene que acompañarlo un producto que es rompedor de per se y que efectivamente. Pero aún así siempre la industria tiene que acompañar y el resto de actores industriales. Si tú fundas una industria, le vas a vender a otras industrias seguramente. Entonces esas industrias tienen que indicarte lo que quieren y cómo lo quieren. Por tanto, al final, los productos que nacen del laboratorio deben ser tutorizados por las empresas. Si no llegan al final será porque o no han sido lo suficientemente tutorizados o el producto no tiene el recorrido que se esperaba. También estos productos tardan años y hay que darles un cierto margen de tiempo para ver si realmente al final hay productos que durante 20 años parecían que nunca llegarían y de repente encuentras la aplicación y se quedan con nosotros durante muchos años. El grafeno, por ejemplo, llevan años, ya parece que hay móviles que se doblan, ya parece, o sea que pero todavía no está, ya está en nuestra vida en ciertas cosas. El grafito, bueno, hay fibra de carbono y productos parecidos, lo encontramos en raquetas y tal. O sea que hay ciertos nichos donde empieza tal. Que marquen nuestra vida, pues los plásticos también tardaron un tiempo, pero al final los tenemos en todas partes. Sí, requieren un tiempo y dependen de todos los factores que tú has comentado.
Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿se puede ver beneficiada la Open Innovation con las nuevas generaciones debido a la existencia de nuevas plataformas? Creo, ¿me has oído? Sí, es que se ha cortado un momentín. Sí. Ah, sí, te repito. ¿Se puede ver beneficiada la Open Innovation, este tipo de investigación, con las nuevas generaciones debido a la existencia de nuevas plataformas donde comunicarse? Sí, obviamente, obviamente. Al final, Open Innovation es una comunicación fluida entre empresas y centros de investigación. Si esa comunicación está favorecida por las nuevas tecnologías y hace que todo sea más fácil y más rápido, pues obviamente sí. Yo creo que también va un poco en línea con la apertura de mente de las nuevas generaciones a la hora de compartir muchas cosas. Quiero pensar que vamos a compartir más, también más conocimiento en ese aspecto. Sí, 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 Esperemos. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si alguien se anima. Antonio, ¿tú tienes alguna cosa que quieras, no sé, algo que te haya quedado por comentar, alguna cosita, alguna reflexión? Bueno, reflexión final, pues un poco incidir en el mensaje, ¿no? De que es bueno que las empresas y los centros de investigación colaboren con un proyecto definido, claro y rentable para la empresa. Y el centro de investigación, por lo que nos corresponde a nosotros, estamos encantados de que nuestro trabajo pueda llegar a la sociedad, que es al final quien nos paga realmente. Entonces, cerramos el círculo y yo puedo ir a una comida con amigos y decirle que lo que estoy haciendo les va a llegar a ellos también. Nosotros, yo creo que tienen que buscar gente en los centros de investigación capaces y mentalizados para trabajar con la empresa, y la empresa también tiene que tener en cuenta que el lenguaje al principio puede no ser el mismo, pero que si todos se implican, se puede ganar mucho dinero y generar un conocimiento para la empresa que no va a tener nadie más. Pues sí, perfecto. Pues muchas gracias, Antonio. De verdad, yo ya lo conocía, pero creo que ha sido muy interesante compartirlo con todos. Y muchas gracias a todos los participantes por las preguntas y por haber asistido a este webinar, el primero de una serie, que esperemos que os haya ayudado para vuestras futuras investigaciones. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, pues por correo o como queráis os podéis contactar. Damos por concluido el webinar, Antonio, si te parece. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a todos y buenos días.